Análisis de la varianza con un factor. Esta prueba estadística se utiliza cuando tenemos que comparar más de dos grupos y la variable de estudio es una variable numérica. Vamos a realizar 5 pasos. El primero es describir cada uno de los grupos a comparar. En nuestra matriz de datos tenemos 3 grupos que corresponden a 3 técnicas de preparación incisal. La variable de estudio es la resistencia a la compresión de estas 3 técnicas. En total tenemos 36 observaciones, cada una de ellas compuesta por 12 unidades. En el menú Analizar, comparar medias, en la variable independiente grupos y la variable dependiente o variable de estudio resistencia a la compresión. En opciones vamos a seleccionar los descriptivos que nos interesan. Vamos a ordenarlos de una vez. Sería el número de casos, la media, desviación típica, mínimo máximo y error típico de la media. Continuar y aceptar. Los descriptivos se encuentran en la parte inferior de este informe. Vamos a trasladarlos a una hoja Word para una mejor presentación. Las 3 técnicas están aquí en forma comparativa. En el primer caso, compuesta de 12 unidades, un valor mínimo de 50,99, máximo de 100,09, una media de 78,59, desviación típica o estándar 13,40 y un error típico de 3,87. A simple vista podemos observar que el valor medio de estas 3 técnicas es numéricamente distinto. De hecho, la tercera tiene un valor medio casi equivalente al doble de las 2 primeras, 183,88. Por lo tanto, nuestra hipótesis se centra en ver si es que estas resistencias a la compresión en estos 3 grupos es distinto. En un segundo paso vamos a realizar el análisis de la varianza propiamente dicho. En analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. En la casilla de factor colocaremos el grupo y en la variable dependiente la resistencia. Aceptar. El resumen de la tabla de ANOVA está aquí en la parte inferior. Lo trasladamos a una hoja Word como segundo procedimiento y observemos que el p-valor o valor de p es menor a 0,05, es decir, es un valor que está por debajo del nivel de significancia 5%. De tal manera que estamos comprobando estadísticamente que estos 3 grupos son distintos. La pregunta que surge es si los 3 grupos son distintos o existe alguno de ellos que difiere de los otros 2. Vamos a un tercer procedimiento. En el menú Analizar, comparar medias, ANOVA de un factor y en pruebas post-hoc vamos a escoger la prueba de Taki. Continuar y aceptar. En la parte inferior tenemos la prueba de subconjuntos homogéneos. Trasladamos este resultado con formato y vemos que la prueba estadística ha agrupado a las técnicas A y B dentro de una misma columna, mientras que la técnica C está formando un segundo grupo de manera aislada. De esta forma gráfica podemos decir que estos 2 grupos son homogéneos, la técnica A y B, mientras que la técnica C es distinta. De hecho, si comparáramos los grupos A y B, el p-valor resultaría en 0,9, es decir, que no hay diferencias significativas
en la comparación de estos dos grupos. Se llama de subconjuntos homogéneos porque lo que hace esta prueba de HSD de Taki es agrupar en columnas todos aquellos grupos que no difieren significativamente. En este caso solamente tenemos 3 técnicas y por eso se han conformado 2 grupos. De no haber diferencias significativas entre estas 3, las 3 se encontrarían en la misma columna. Como cuarto procedimiento o cuarto paso, vamos a interpretar las pruebas de comparaciones múltiples. Esta prueba de comparaciones múltiples que se obtiene con el mismo procedimiento que hemos realizado anteriormente, es decir, no hay que ejecutar ningún comando adicional, la vamos a trasladar a nuestra hoja Word. Es un resumen de la comparación de cada una de las técnicas con las restantes. En este caso, la técnica A con la técnica B tienen una diferencia entre los promedios de resistencia a la compresión de 2,87, un error típico de 8,3, que es un error típico para la diferencia de estas medias. Un p-valor no significativo, puesto que la técnica A no difiere de la técnica B. Y un intervalo de confianza con un límite superior negativo y un inferior positivo. Cuando uno de estos dos límites es negativo y el otro positivo, vamos a decir que no hay diferencias significativas entre los dos grupos evaluados o que son homogéneos. En este caso los dos límites son negativos y por ello el p-valor es significativo. De hecho, habíamos visto que la técnica A era numéricamente muy distinta a la técnica C en promedio. El valor medio de esta diferencia es menos 105,29. Las otras comparaciones se interpretan de manera análoga y en la última parte incluso tenemos una repetición a la inversa, técnica C versus técnica A. Aquí lo teníamos, técnica A versus técnica C. Por ello, la diferencia es la misma, solo que con signo positivo, y en el primer caso era signo negativo. Incluso el intervalo de confianza es el mismo, desde 84 hasta 125, aquí desde menos 125 hasta 84. Es la misma comparación, lo que a nosotros nos interesa es el p-valor, si es significativo o no. De hecho, hasta aquí estamos viendo que la técnica A y la técnica B son homogéneas, mientras que la técnica C difiere tanto de la técnica A como de la técnica B. En un quinto paso vamos a ver estas diferencias de manera gráfica. En el menú Gráficos, Interactivos, Diagramas de caja. En este diagrama de caja vamos a colocar el grupo en el eje de las abscisas y la resistencia a la compresión en el eje de las ordenadas. Simplemente aceptar y tenemos nuestra gráfica. Si la trasladamos para una mejor observación a nuestra hoja Word, podemos ver cómo las cajas azules de la técnica A y la técnica B están prácticamente superpuestas. De hecho, el valor medio o el valor mediana de la primera técnica, que es la línea negra dentro del recuadro azul, que corresponde a la mediana, está a un nivel interno dentro de la segunda caja. Este es un criterio que se utiliza para comparar grupos y que en este caso nos indica que hay homogeneidad o que no hay diferencia, mientras que la técnica C tiene una distribución bastante superior a las dos primeras. Estadísticamente lo hemos comprobado, las diferencias son significativas. Concluimos en que la resistencia a la compresión de esta técnica de preparación incisal denominada C es mucho mayor que las observadas en A y B, donde no hay diferencias significativas. Este es el análisis de la varianza con un factor, ANOVA.